Santa Fe. ¿Tú tienes inquietudes sí, para Juan Carlos Sosa? Han llamado algunas personas para comentar. La señora Iris nos dice que está cansada de estas solicitudes de la oposición, de mandar a los muchachos a la calle, a trancar, y ellos están, por otro lado, entonces negociando con el gobierno. La señora Victoria nos dice que estaba preparada para estos resultados, para escuchar estos resultados, pero que ya basta de mandar a nuestros muchachos como carne de cañón. Y otra señora llama desde Terraza del Ávila para decir que por qué antes no comentó todas estas soluciones que está brindando el día de hoy. Bueno, Carlos viene trabajando desde... Tengo 7 meses sistemáticamente, reiteradamente planteando estas soluciones. 7 meses, o sea, desde enero, antes de que se declarara el abandono del cargo, yo vengo planteando estas soluciones. Y me vengo reuniendo con los diputados, y me vengo reuniendo con las fuerzas vivas del país. En Twitter he tenido una campaña obsesiva con una propuesta de 20 puntos y que se ha transformado en una especie de clamor nacional, porque la acogida de la propuesta ha sido brutal. Aquí también donde lo difundimos. Ha sido contundente la aprobación de esa propuesta, no solamente a nivel nacional, a nivel internacional. Me he reunido con factores internacionales. Yo no sé qué es lo que me falta hacer, es decir, me parece increíble que yo no sé dónde vive esta señora, porque no sé si tiene redes sociales o si escucha la radio, o si de alguna manera ve videos, en fin, porque lo hemos hecho de todas las formas posibles, lo hemos planteado de todas las formas posibles y se lo hemos planteado directamente a los diputados. Inclusive, yo fui al Teatro Chacao el día que se anunció que se iba a hacer el plebiscito, y personalmente ese día hablé con todos los que estaban allí y hablamos de la propuesta, entregué la propuesta físicamente, el papel con la propuesta físicamente. Estuve en las reuniones previas a la convocatoria del plebiscito con todos los factores que estaban allí, y todo esto se ha hablado hasta el cansancio con todos los involucrados. Entonces, lo que necesitamos efectivamente es que esta señora que hoy me está escuchando, que aparentemente lo está escuchando por primera vez, bueno, se transforme ahora en una activista, claro, exigiendo que se planteen, claro, que se hagan estas soluciones, porque muchas veces el que termina recibiendo ataques es uno que está planteando la solución, entonces viene, bueno, pero tú estás aquí cuestionando lo que está haciendo la MUD, estás dividiendo, no sé qué, y entonces empiezan a acusarlo uno hasta de barriga verde, en vez de señalar efectivamente a quienes tienen que señalar, que son los diputados que tienen la orden vinculante para hacer esto, para cumplir. De más de 7,5 millones de venezolanos. Es que lo que no se dan cuenta es que tienen una responsabilidad, un deber que cumplir, que no están cumpliendo. Ante el mundo, no solamente ante los venezolanos, ante el mundo. Para mí es una gran irresponsabilidad que estos diputados salgan a la calle a eso, a organizar trancas y a organizar marchas, en vez de estar dentro de la asamblea haciendo todo el trabajo parlamentario para tejer esta solución que hemos planteado, que solamente le corresponde a ellos. Si yo pudiera hacerlo, yo personalmente lo haría. El problema es que yo no soy el diputado, yo no soy la Asamblea Nacional. Eso tiene que hacerlo el poder público legítimo, Asamblea Nacional, que tiene la autoridad constitucional para hacerlo, y el reconocimiento de la comunidad internacional. Porque si esto se hace en paralelo, no a través de la Asamblea Nacional, lo que va a salir allí es una caja de Pandora con miles de espectros, de demonios, y cualquier cantidad de aventureros que efectivamente pueden cuajar no una salida coherente, sino una especie de Frankenstein completamente rechazado por la comunidad internacional y rechazado por los mismos políticos de la oposición. Es que pesa tanto, querido amigo, el aspecto electoral, que desde hace más de año y medio aquí nos llegó una información, nosotros lo dijimos con nombre y apellido, de los diputados que iban a renunciar para lanzarse a la campaña por estar optando a una gobernación. Bueno, ¿cómo es posible? Si acabamos de votar por ti, te acabamos de poner allí como diputado, ¿cómo es posible que tú vayas a renunciar ahora porque te vas a la campaña como optando a una gobernación? Y es estúpido, ¿cómo es posible? En eso estás engañando a la gente. Estás engañando a la gente, son unos estafadores, una estafa, pero esa estafa está allí puesta desde el 6 de diciembre de 2015, porque además eso se dijo. Si tienen una mayoría calificada, señores, ¿por qué no trabajan como debe ser? No empezaron a excusarse. No, pero es que fíjate, el Tribunal Supremo de Justicia nos está quitando los diputados. Esto, ¿cómo vamos a hacer si no tenemos las Fuerzas Armadas? ¿Cómo vamos a hacer si no tenemos lo otro? ¿Por qué no lo dijeron entonces antes del 6 de diciembre? Claro. Porque esa realidad ya existía,
ya teníamos una dictadura, ya teníamos unas fuerzas armadas comprometidas con esa dictadura, ya teníamos un Tribunal Supremo completamente entregado a la dictadura. La idea de tener esa Asamblea Nacional era precisamente para que trabajaran en el desmantelamiento del narcoestado e hicieran todas las cosas que tenían que hacer para poder llenar el vacío de poder que se iba a generar cuando el país entrara en desconocimiento formal del régimen por violador sistemático de los derechos humanos, porque la misma Constitución lo establece. Si un régimen viola los derechos humanos, tenemos el deber de desconocerlo. Eso está en la Constitución. Y la obligación como ciudadanos de hacer todo lo posible por restituir el orden constitucional. Bueno, yo como ciudadano estoy cumpliendo con mi deber. Hoy contigo estoy cumpliendo con mi deber, claro, diciendo todas las cosas que estoy diciendo. Pero yo soy un individuo. Ahora, ¿quién es el poder público? ¿Quién es la institución que tiene que responder? Bueno, los políticos profesionales que asumieron esa responsabilidad, porque se asumieron esa responsabilidad porque supuestamente tenían la capacidad de hacer las cosas que están para eso se pusieron allí. Para eso que están allí. Entonces, que a mí me diga diputado, porque esto que te estoy planteando de Acción Democrática, de la parte de Primera Justicia, un GNT, me lo están diciendo mismos diputados de la Asamblea Nacional, que no pueden trabajar porque estos individuos están poniendo las trancas internamente. Bueno, ya es hora de decir que rompan con estos individuos, con esa costra que les ponen, con esa costra, y que el señor Ramos Alú que le explique al país por qué en vez de ser diputado y en vez de estar nombrando este gobierno de transición, que es lo que debería estar haciendo, porque lo que está es sacando su cuentica de quiénes van a ser los gobernadores, y después él, ¿cuántos gobernadores va a tener? Y después su candidatura a él, claro, como Capriles está inhabilitado, como María Corina está inhabilitada, como Leopoldo López está inhabilitado, entonces él pretende que él va a ser el candidato de la oposición para las presidenciales, claro, en diciembre de 2016. Esa es la jugada. Entonces es verdaderamente una cochinada, pues es una porquería lo que está pasando a nivel de la Asamblea Nacional, y esto se tiene que decir públicamente, porque nos están traicionando. Y la constituyente de allá no es un juego, nos están quitando la vida literalmente. Entonces aquí nos estamos jugando la vida, vamos a jugándola como debe ser, y vamos a poner en entredicho a aquellos que nos están traicionando, porque esto no se ha podido cuajar, y esta señora que le está interviniendo tiene que saberlo. Esto no ha podido cuajarse por la traición de estos individuos. Entonces no es posible que por 3 bolsas, exactamente, aquí no se pueda lograr el objetivo que está en una bandeja de plata, porque toda la comunidad internacional se ha volcado a apoyar. El presidente Pastrana, el otro día entrevistado por Fernando Rincón, manifestaba su indignación y su frustración porque se siente, su incredulidad, porque se siente como un tonto útil, porque dice, caramba, yo fui a Venezuela a presenciar un plebiscito porque estaba bajo la convicción de que la Asamblea Nacional iba a nombrar un gobierno de transición. ¿Cómo es posible que después del 16 de julio estos individuos lo que estén es organizando unas tranquitas y unas marchas y una cosa, y no planteándole al país cuál es el gobierno de transición? ¿Dónde están, quiénes son los representantes del país que van a asumir el poder y hacer todo lo necesario? Y nombrar los poderes, además. Y nombrar todos los poderes. Tribunal Supremo, Defensor del Pueblo y Fuerzas Armadas. Claro. Evidentemente, todo eso tiene que estar de nuestro lado, y para eso teníamos el poder de la Asamblea Nacional. Entonces, que estos individuos entreguen ese poder por unas gobernaciones que no sirven para nada, porque yo quisiera que alguien me explicara en qué puede ayudar una gobernación a frenar el avance de estos monstruos que nos quieren tragar vivos. Entonces, esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué toda Venezuela no reacciona como tú y como yo en este momento, Mingo, indignados, y le exigen a estos individuos? Es que es inaceptable. Es inaceptable. Y en todo caso, entonces que entreguen sus cargos y se los entreguen a otras personas que sienten dispuestos a trabajar. Amigos, son las 7:55 de la mañana, nos quedan unos 3 minutos. La gente quiere saber si hay tiempo para retomar esa bandera. Hay tiempo ahora, pese a que era lo que yo te preguntaba, para que tú explicaras si esto se puede de alguna manera retomar en el lapso, en los próximos días, porque pesa sobre el país completamente una Asamblea Nacional Constituyente de Maduro y su gentuza, con poderes supraconstitucionales, que es hacer lo que les dé la gana, o es verdaderamente ponerse la banda de dictador ante el mundo y ante lo que queda del país. La gran pregunta es ver qué actitud se va a tomar con esta constituyente. Y el Maduro lanzó, bueno, señores, los que quieran venirse a las gobernaciones y siéntense en la mesa de negociación conmigo. Entonces, lo que tenemos que ver es si estos individuos van a hacer eso, o sea, porque el país entero, yo siempre le propongo al país, caramba, vamos a
algún tipo de manifestación contra estos asambleístas, contra estos... Llamándolos a botón, pues, como cumple con lo que te... Cumple, o si no, explícanos, dinos en nuestra cara por qué no lo estás haciendo. Y quítate del medio, renuncia, y deja que aquellos que sí quieren hacerlo, lo hagan, y no les pongas trabas, y no les metas zancadillas. Entonces yo sí creo que se puede hacer todavía. Yo sí creo que todavía hay ciertas personas con las que se podría trabajar esto, pero es fundamental que entonces, como estamos hablando, aquellos que están poniendo las trabas se retiren del camino, porque son los que están poniendo todos los obstáculos, están poniendo en el camino puras bombas que explotan en la medida que uno camina. Entonces hay que sacarlos del juego y entonces poner únicamente en el escenario a aquellos individuos que efectivamente quieren trabajar por una solución definitiva a esta desgracia, que es reinstitucionalizar el país. Ese es el mandato que se les dio. Reinstitucionalizar el país pasando por un gobierno de transición. Porque si no, lo que va a haber es más sangre. Lo que va a haber es una masacre. No queda otra. O una entrega total a esta dictadura, o sea, vivir como unos esclavos. Esa es la única alternativa. Entonces, o bueno, el resto del país, no sé, se tendrá que ir por la frontera de Colombia mientras esté abierta. Entonces, ese es el escenario que queremos. O sea, el escenario es Cuba ahora más que nunca. Más que nunca. El espejo de Cuba hoy resplandece mucho más ante Venezuela con lo que sucedió ayer. Claro, porque ahora se dificulta más, ahora la constituyente, porque ahora la constituyente se asume como el poder supremo, supraconstitucional, inclusive por encima de la Asamblea Nacional. Es decir, desde el momento que existe la constituyente, el que reconozca esa constituyente está reconociendo un poder supraconstitucional. Entonces hay que, evidentemente, lo primero tenemos que desconocer por completo la existencia de esa constituyente. Tenemos que, ahora sí es verdad, activarnos en 350 y desconocer por completo todo aquello que represente este régimen y ver quiénes son nuestros verdaderos aliados. Régimen sanguinario, que hable de negociación vienen ahorita, más presos, vienen más detenidos, vienen más muertos, vienen más sangre. El que hable de negociación ahorita, el que hable de elecciones regionales, el que hable de toda esa paja, evidentemente se tiene que poner de lado. Y entonces, bueno, ver cómo tejemos entre nosotros, los venezolanos, que verdaderamente queremos una solución, bueno, la salida. Porque el apoyo de la comunidad internacional lo tenemos, pero también esa comunidad internacional empieza a burlarse de nosotros, como Pastrana, claro, que empieza a decir, bueno, usted no sucede, haciendo las cosas que ¿cuál es la seriedad de ese país? O no respetan al pueblo. No respetan la voluntad. Se burlan del pueblo. El 16 de julio. Una burla lo que han hecho. El 16 de julio hubo una orden vinculante a la Asamblea Nacional. Nosotros fuimos y más de 7.6 millones, porque si tu premisa es que si las Fuerzas Armadas venezolanas penetradas por el narcotráfico no puedes hacer nada, tienes las manos atadas, porque sigues convocando a la gente para que haya más muertos, para ir acumulando una montaña de muertos y ablandar el corazón a los asesinos de esos venezolanos, porque en definitiva quienes están matando no son las Fuerzas Armadas. O que más están negociando y cuán grande es tu rabo de paja que no se termina de poner ante la opinión pública. Entonces, exactamente, claro. Por lo menos en tu alma criminalizada, ten una ventanita de dignidad y retírate. No te tienes que, qué sé yo, rajar las vestiduras frente a todo el mundo, pero retira. Y deja que los que quieren trabajar y los que quieren una solución efectivamente puedan trabajar por ella. Se acabó todo el tiempo, querido amigo. Bueno, una vez más, gracias por estar acá. Un placer. Vienes pronto de nuevo. Cuando tú quieras. Claro que sí. Amigos, recuerden, basta tan solo una mentira para poner en duda toda Santa Fe. Tú tienes inquietudes sí, han para Juan Carlos Sosa. Han llamado algunas personas para comentar. La señora Iris nos dice que está cansada de estas solicitudes de la oposición, de mandar a los muchachos a la calle, a trancar, y ellos están por otro lado entonces negociando con el gobierno. La señora Victoria nos dice que estaba preparada para estos resultados, para escuchar estos resultados, pero que ya basta de mandar a nuestros muchachos como carne de cañón. Y otra señora llama desde Terraza del Ávila para decir que porque antes no comentó todas estas soluciones que está brindando el día de hoy. Bueno, Carlos viene trabajando desde Tengo 7 meses sistemáticamente, reiteradamente planteando estas soluciones. 7 meses, o sea, desde enero, antes de que se declarara el abandono del cargo, yo vengo planteando estas soluciones. Y me vengo reuniendo con los diputados, y me vengo reuniendo con
las fuerzas vivas del país. En Twitter he tenido una campaña obsesiva con una propuesta de 20 puntos y que se ha transformado en una especie de clamor nacional, porque la acogida de la propuesta ha sido brutal. Aquí también donde lo difundimos. Ha sido contundente la aprobación de esa propuesta, no solamente a nivel nacional, a nivel internacional. Me he reunido con factores internacionales. Yo no sé qué es lo que me falta hacer, es decir, me parece increíble que yo no sé dónde vive esta señora, porque no sé si tiene redes sociales o si escucha la radio, o si de alguna manera ve videos, en fin, porque lo hemos hecho de todas las formas posibles, lo hemos planteado de todas las formas posibles y se lo hemos planteado directamente a los diputados. Inclusive, yo fui al Teatro Chacao el día que se anunció que se iba a hacer el plebiscito y personalmente ese día hablé con todos los que estaban allí y hablamos de la propuesta, entregué la propuesta físicamente, el papel con la propuesta físicamente. Estuve en las reuniones previas a la convocatoria del plebiscito con todos los factores que estaban allí y todo esto se ha hablado hasta el cansancio con todos los involucrados. Entonces, lo que necesitamos efectivamente es que esta señora que hoy me está escuchando, que aparentemente lo está escuchando por primera vez, bueno, se transforme ahora en una activista claro, exigiendo que se planteen, claro, que se hagan estas soluciones, porque muchas veces el que termina recibiendo ataques es uno que está planteando la solución, entonces viene, bueno, pero tú estás aquí cuestionando lo que está haciendo la MUD, estás dividiendo, no sé qué, y entonces empiezan a acusarlo uno hasta de barriga verde, en vez de señalar efectivamente a quienes tienen que señalar, que son los diputados que tienen la orden vinculante para hacer esto, para cumplir. De más de 7,5 millones de venezolanos. Es que lo que no se dan cuenta es que tienen una responsabilidad, un deber que cumplir que no están cumpliendo. Ante el mundo, no solamente ante los venezolanos, ante el mundo. Para mí es una gran irresponsabilidad que estos diputados salgan a la calle a eso, a organizar trancas y a organizar marchas, en vez de estar dentro de la asamblea haciendo todo el trabajo parlamentario para tejer esta solución que hemos planteado, que solamente le corresponde a ellos. Si yo pudiera hacerlo, yo personalmente lo haría. El problema es que yo no soy el diputado, yo no soy la Asamblea Nacional. Eso tiene que hacerlo el poder público legítimo, Asamblea Nacional, que tiene la autoridad constitucional para hacerlo y el reconocimiento de la comunidad internacional. Porque si esto se hace en paralelo, no a través de la Asamblea Nacional, lo que va a salir allí es una caja de Pandora con miles de espectros, de demonios y cualquier cantidad de aventureros que efectivamente pueden cuajar no una salida coherente, sino una especie de Frankenstein completamente rechazado por la comunidad internacional y rechazado por los mismos políticos de la oposición. Es que pesa tanto, querido amigo, el aspecto electoral, que desde hace más de año y medio aquí nos llegó una información, nosotros lo dijimos con nombre y apellido de los diputados que iban a renunciar para lanzarse a la campaña por estar optando a una gobernación. Bueno, yo digo, ¿cómo es posible? Si acabamos de votar por ti, te acabamos de poner allí como diputado, ¿cómo es posible que tú vayas a renunciar ahora porque te vas a la campaña como optando a una gobernación? Y es estúpido, ¿cómo es posible? En eso están engañando a la gente. Están engañando a la gente, son unos estafadores, una estafa, pero esa estafa está allí puesta desde el 6 de diciembre de 2015, porque además eso se dijo. Si tienen una mayoría calificada, señores, ¿por qué no trabajan como debe ser? No empezaron a excusarse. No, pero es que fíjate, el Tribunal Supremo de Justicia nos está quitando los diputados. Esto, ¿cómo vamos a hacer si no tenemos las Fuerzas Armadas? ¿Cómo vamos a hacer si no tenemos lo otro? ¿Por qué no lo dijeron entonces antes del 6 de diciembre? Claro. Porque esa realidad ya existía. Ya teníamos una dictadura, ya teníamos unas Fuerzas Armadas comprometidas con esa dictadura, ya teníamos un Tribunal Supremo completamente entregado a la dictadura. La idea de tener esa Asamblea Nacional era precisamente para que trabajaran en el desmantelamiento del narcoestado e hicieran todas las cosas que tenían que hacer para poder llenar el vacío de poder que se iba a generar cuando el país entrara en desconocimiento formal del régimen por violador sistemático de los derechos humanos, porque la misma Constitución lo establece. Si un régimen viola los derechos humanos, tenemos el deber de desconocerlo. ¿Eso está en la Constitución? Y la obligación como ciudadanos de hacer todo lo posible por restituir el orden constitucional. Bueno, yo como ciudadano estoy cumpliendo con mi deber. Hoy contigo estoy cumpliendo con mi deber, claro, diciendo todas las cosas que estoy diciendo. Por supuesto. Pero yo soy un individuo. Ahora, ¿quién es el poder público? ¿Quién es la institución que tiene que responder? Bueno, los políticos profesionales que asumieron esa responsabilidad
porque se asumieron esa responsabilidad porque supuestamente tenían la capacidad de hacer las cosas que están para eso se pusieron allí. para eso que están allí. Entonces, que a mí me diga diputado, porque esto que te estoy planteando de Acción Democrática, de la parte de Primero Justicia, un NT, me lo están diciendo mismos diputados de la Asamblea Nacional, que no pueden trabajar porque estos individuos están poniendo las trancas internamente. Bueno, ya es hora de decir que rompan con estos individuos, con esa costra que les ponen, con esa costra, y que el señor Ramos Alud que le explique al país por qué en vez de ser diputado y en vez de estar nombrando este gobierno de transición, que es lo que debería estar haciendo, porque lo que está es sacando su cuentica de quiénes van a ser los gobernadores, y después él, ¿cuántos gobernadores va a tener y después su candidatura a él, que claro, como Capriles está inhabilitado, como María Corina está inhabilitada, como Leopoldo López está inhabilitado, entonces él pretende que él va a ser el candidato de la oposición para las presidenciales, claro, en diciembre de esa es la jugada. Entonces es verdaderamente una cochinada, pues es una porquería lo que está pasando a nivel de la Asamblea Nacional, y esto se tiene que decir públicamente porque nos están traicionando. Y la constituyente de allá no es un juego, nos están quitando la vida literalmente. Entonces aquí nos estamos jugando la vida, vamos a jugándola como debe ser, y vamos a poner en entredicho a aquellos que nos están traicionando, porque esto no se ha podido cuajar, y esta señora que le está interviniendo tiene que saberlo. Esto no ha podido cuajarse por la traición de estos individuos. Entonces no es posible que por 3 bolsas, exactamente, aquí no se pueda lograr el objetivo que está en una bandeja de plata, porque toda la comunidad internacional se ha volcado a apoyarnos. El presidente Pastrana, el otro día entrevistado por Fernando Rincón, manifestaba su indignación y su frustración porque se siente, su incredulidad, porque se siente como un tonto útil, porque dice, caramba, yo fui a Venezuela a presenciar un plebiscito porque estaba bajo la convicción de que la Asamblea Nacional iba a nombrar un gobierno de transición. ¿Cómo es posible que después del 16 de julio estos individuos lo que estén es organizando unas tranquitas y unas marchas y una cosa, y no planteándole al país cuál es el gobierno de transición? ¿Dónde están, quiénes son los representantes del país que van a asumir el poder y hacer todo lo necesario? Y nombrar los poderes, además. Y nombrar todos los poderes. Tribunal Supremo, Defensor del Pueblo y Fuerzas Armadas. Claro. Evidentemente, todo eso tiene que estar de nuestro lado, y para eso teníamos el poder de la Asamblea Nacional. Entonces, que estos individuos entreguen ese poder por unas gobernaciones que no sirven para nada, porque yo quisiera que alguien me explicara en qué puede ayudar una gobernación a frenar el avance de estos monstruos que nos quieren tragar vivos. Entonces, esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué toda Venezuela no reacciona como tú y como yo en este momento, Mingo, indignados, y le exigen a estos individuos? Es que es inaceptable. Es inaceptable. Y en todo caso, entonces que entreguen sus cargos y se los entreguen a otras personas que sienten dispuestos a trabajar. Amigos, son las 7:55 de la mañana, nos quedan unos 3 minutos. La gente quiere saber si hay tiempo para retomar esa bandera. Hay tiempo ahora, pese a que era lo que yo te preguntaba, para que tú explicaras si esto se puede de alguna manera retomar en el lapso, en los próximos días, porque pesa sobre el país completamente una Asamblea Nacional Constituyente de Maduro y su gentuza, con poderes supraconstitucionales, que es hacer lo que le dé la gana, o es verdaderamente ponerse la banda de dictador ante el mundo y ante lo que queda del país. La gran pregunta es ver qué actitud se va a tomar con esta constituyente. Ayer Maduro lanzó, bueno, señores, los que quieran venirse a las gobernaciones y siéntense en la mesa de negociación conmigo. Entonces, lo que tenemos que ver es si estos individuos van a hacer eso, o sea, porque el país entero, yo siempre le propongo al país, caramba, vamos a hacer algún tipo de manifestación contra estos asambleístas, contra estos... Llamándolos a botón, pues, cumple, o si no, explíquenos, dinos en nuestra cara por qué no lo estás haciendo. Y quítate del medio, renuncia, y deja que aquellos que sí quieren hacerlo, lo hagan, y no les pongas trabas, y no les metas zancadillas. Entonces yo sí creo que se puede hacer todavía. Yo sí creo que todavía hay ciertas personas con las que se podría trabajar esto, pero es fundamental que entonces, como estamos hablando, aquellos que están poniendo las trabas se retiren del camino, porque son los que están poniendo todos los obstáculos, están poniendo en el camino puras bombas que explotan en la medida que uno camina. Entonces hay que sacarlos del juego y entonces poner únicamente en el escenario a aquellos individuos que efectivamente quieren trabajar por una solución definitiva a esta desgracia, que es reinstitucionalizar el país. Ese es el mandato que se les dio.
restitucionalizar el país pasando por un gobierno de transición. Porque si no, lo que va a venir es más sangre. Lo que va a venir es una masacre. No queda otra. O una entrega total a esta dictadura, o sea, vivir como unos esclavos. Esa es la única alternativa. Entonces, bueno, el resto del país, no sé, se tendrá que ir por la frontera de Colombia mientras esté abierta. Entonces, ese es el escenario que queremos. O sea, el escenario es Cuba ahora más que nunca. Más que nunca. El espejo de Cuba hoy resplandece mucho más ante Venezuela con lo que sucedió ayer. Claro, porque ahora se dificulta más, ahora la constituyente, porque ahora la constituyente se asume como el poder supremo, supraconstitucional, inclusive por encima de la Asamblea Nacional. Es decir, desde el momento que existe la constituyente, el que reconozca esa constituyente está reconociendo un poder supraconstitucional. Entonces hay que, evidentemente, lo primero tenemos que desconocer por completo la existencia de esa constituyente. Tenemos que, ahora sí es verdad, activarnos en 350 y desconocer por completo todo aquello que representa este régimen y ver quiénes son nuestros verdaderos aliados. Régimen sanguinario, que hable de negociación vienen ahorita. más presos, vienen más detenidos, vienen más muertos, viene más sangre. El que hable de negociación ahorita, el que hable de elecciones regionales, el que hable de toda esa paja, evidentemente se tiene que poner de lado. Y entonces, bueno, ver cómo tejemos entre nosotros, los venezolanos, que verdaderamente queremos una solución, bueno, la salida. Porque el apoyo de la comunidad internacional lo tenemos, pero también esa comunidad internacional empieza a burlarse de nosotros, como Pastrana, claro, que empieza a decir, bueno, usted no haciendo las cosas que ¿cuál es la seriedad de ese país? O no respetan al pueblo. No respetan la voluntad. Se burlan del pueblo. El 16 de julio. Una burla lo que han hecho. El 16 de julio hubo una orden vinculante a la Asamblea Nacional. Nosotros fuimos y más de 7.6 millones, porque si tu premisa es que si las Fuerzas Armadas venezolanas penetradas por el narcotráfico no puedes hacer nada, tienes las manos atadas, porque sigues convocando a la gente para que haya más muertos, para ir acumulando una montaña de muertos y ablandar el corazón a los asesinos de esos venezolanos, porque en definitiva quienes están matando no son las Fuerzas Armadas. O que más están negociando y cuán grande es tu rabo de paja que no se termina de poner ante la opinión pública. Entonces, exactamente, claro. Ten por lo menos en tu alma criminalizada, ten una ventanita de dignidad y retírate. No te tienes que, qué sé yo, rajar las vestiduras frente a todo el mundo, pero retira. Y deja que los que quieren trabajar y los que quieren una solución efectivamente puedan trabajar por ella. Se acabó todo el tiempo, querido amigo. Bueno, una vez más, gracias por estar acá. Un placer. Vienes pronto de nuevo. Cuando tú quieras. Claro que sí. Amigos, recuerden, basta tan solo una mentira para poner en duda